No, así estoy. No, así estoy. Bueno, lo que estábamos viendo la vez anterior es toda la relación de lo que es el concepto de armonía, música, ética y toda la parte social, ¿no? Que, bueno, entre el círculo pitagórico, lo que cuentan es cómo se comenzó a hacer el estudio de la acústica. El estudio de la acústica pitagórica actualmente todavía se ocupa para la construcción de guitarras y de instrumentos musicales. Entonces, lo que vamos a ver propiamente son nociones de lo que ocupan los lauderos hoy día y que son relaciones que encontró Pitágoras. Entonces, aquí vamos a comenzar con esta parte. Pitágoras, bueno, esto realmente no se sabe si realmente esto era estrictamente así en la época pitagórica, en el círculo pitagórico, pero sí lo que es las ciertas artes liberales de la Edad Media, de alguna manera trataron de copiar lo que es el círculo pitagórico. Entonces estaba el quadrivium y el trivium. Esta parte, cuando menos esta parte no se sabe si correspondía propiamente a la enseñanza pitagórica, pero la parte primera, lo que es el quadrivium, sí se conoce que lo practicaban en el círculo pitagórico, que es la geometría, la aritmética, música y astronomía. Entonces, con base en ese sistema, es como se empezó a armar todo el sistema del pensamiento pitagórico. Entonces, en esta parte ahorita nada más de todo lo que es el quadrivium, no nos vamos a meter ahorita en las 7 artes liberales, nos vamos a meter nada más únicamente en la parte de lo que es geometría, aritmética, música y astronomía. Vamos a dejar de lado la gramática, dialéctica y retórica. Pero después la vamos a ver. Sí, porque ahorita lo que vamos a ver es justamente la parte de la... Si quieren tomar agua, aquí está el loro. Sí, gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, quiero retomar unas cosas. Mucho de esto se vio después lo retomó Aristóteles en la metafísica y algunos de los continuadores de Pitágoras. Entonces, propiamente todo esto se sabe por referencia, ¿no? Igual Diógenes Laercio retomó algunas cosas de él, pero aquí está la síntesis de lo que se dijo y dice, para ir viendo cómo se va articulando todo este sistema del quadrivium: geometría, aritmética, música y astronomía. Entonces dice, si se les pregunta qué es la filosofía, contesten: es una pasión por la verdad que da a las palabras del sabio el poder de la lira de Orfeo. Entonces, lo que habíamos platicado ya hace tiempo es que una de las versiones de cómo es que nace el pensamiento filosófico, cómo es que pasa del mito al logos, o de lo que es la palabra de la parte de explicación mítica, la palabra ya lógica, una explicación lógica del universo, decían que fue la religión nórfica, ¿no? Entonces decían que el impacto que tuvo la religión nórfica fue precisamente el poder dar a los seres humanos la capacidad de poder conocer el inframundo y regresar, ¿no? Eso era algo que estaba designado y nada más destinado a los dioses. Entonces, vamos, al inframundo nadie salía, ¿no? Entonces, de hecho, el caso del cancerbero, lo que dicen es que simbólicamente no estaba ahí para no permitir que entraran, sino más bien para que los muertos no salieran. Ahí estaba, se supone que estaba la leyenda de Sísifo, que era alguien que había engañado a Hades y que lo había engañado para regresar del mundo de los muertos a este mundo. Entonces, vamos, en ese sentido, lo que decía: desde aquí nadie sale, ¿no? Y el cancerbero era sobre todo para que no salieran las almas. Entonces, en ese aspecto, la religión nórfica daba una posibilidad de explorar esa situación, porque es como si ahora algún científico dijera: encontré la cura para regresar de la muerte.
Entonces, obviamente, la ciencia tendría un boom, porque dirían, oye, pues, ¿quién no quisiera regresar a un ser querido de la muerte? ¿Quién no quisiera ir y regresar, conocer los misterios de la muerte? Entonces, ese fue el impacto de Orfeo. Pero cuando vemos toda esa parte de cómo se volvió a conceptualizar el alma, cómo se conceptualizó la música, porque la música era una parte fundamental en el rito órfico. En los ritos órficos eran los himnos que se cantaban, pero los himnos le daban una posibilidad al alma del individuo de poder aspirar y conocer los secretos del inframundo. Entonces, cuando habla Pitágoras, dice, si os pregunta qué es la filosofía, contesten, es una pasión por la verdad que da las palabras del sabio el poder de la guía de Orfeo. Entonces, cuando contestaba esto Pitágoras, se estaba refiriendo a todo ese impacto que tenía el movimiento órfico, el poder de la música, la armonía y la belleza de los himnos órficos, y además el poder de trascender no solamente este mundo, sino más allá. Si vemos este aspecto, lo retomó Platón cuando él hablaba de que conocer es recordar, ¿no? Porque cuando se conocía era cuando el alma del filósofo iba al inframundo. Bueno, él no le llamaba inframundo, le llamaba el mundo de las ideas, ¿no? Entonces decía que ese mundo de las ideas no se puede acceder vivo. Va el alma y dependiendo del estado de pureza, de virtud y todo lo que manejaba el filósofo, se podía acercar, podía ver los arquetipos y después cuando regresaba a la vida recordaba algo de eso. Por eso decía que conocer es recordar. Propiamente todo lo que nosotros vemos en este mundo lo sigue para Platón opiniones. Sería la doxa, la opinión. Entonces, si vemos esto, los pitagóricos ya hablaban de la idea de la transmigración del alma, la metempsicosis. Entonces, esa metempsicosis, de alguna manera, era lo que permitía al ser humano ser más sabio, ir conociendo, ir limpiando su alma, para que al momento de morir pudiera acceder a ese mundo de las ideas, regresar, y es un proceso de limpieza y de purificación. Es muy parecido a la filosofía de la liberación del Buda. No es lo mismo, pero es muy parecido. Entonces, ahí ¿cómo se implicaría todo este sistema de la geometría aritmética, música y astronomía? Una crítica que le hacía Heráclito, que era contemporáneo de los pitagóricos, él los criticaba por ser demasiado eruditos. Heráclito decía que no habría que ser tan erudito como los pitagóricos para ser filósofo. Pero los pitagóricos sí consideraron que mínimamente había que entender la geometría aritmética, la música y la astronomía para entender el concepto del cosmos. Dice Diógenes Laercio que los pitagóricos fueron los primeros a emplear el término de filósofo y de cosmos. Cosmos como un todo ordenado, bello y articulado entre sí, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaban el universo? Ese cosmos era a través de esas cuatro disciplinas: la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Entonces, si regresamos a este postulado que dice que la filosofía es una pasión por la verdad, que da a las palabras del sabio el poder de la lira de Orfeo, está diciendo que a través de la música y de la palabra se puede acceder a esos misterios más allá de la vida que permiten acceder al conocimiento verdadero, ese mundo de las ideas. Entonces aquí es como se conecta la parte de los pitagóricos con la parte de Platón. Incluso, no recuerdo, ahorita les digo bien quién es el que decía que consideraba a Platón como un pitagórico más, ¿no? O sea, que decían que Platón era un pitagórico más porque muchos de sus conceptos y de sus ideas se ajustaban a las ideas pitagóricas, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo, que esta es una parte muy interesante porque aquí se junta lo que es esa parte con la música. Dice, bueno, da al sabio el poder de la liga de Orfeo. Si se les pregunta qué es la virtud, contesten la filosofía en acción, lo que hoy sería la filosofía aplicada, ¿no? Dice, si se pregunta en qué consiste la dicha, contesten en estar de acuerdo consigo mismo, ser íntegros. Y luego contesta con una metáfora de la música, dice, un laúd bien afinado es armonioso, el alma bien armonizada es feliz.
Entonces introduce un concepto estético para una relación ética. Cuando las personas tienen armonía, son felices, pero la armonía en qué? Dice en estar de acuerdo consigo mismo, ¿no? Sería una integración entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si se dan cuenta, bueno, ya les habíamos platicado que muchos de los textos de los griegos antiguos, en particular de Platón y Aristóteles, fueron conservados por los árabes. En la Edad Media ya ven que en Europa hubo una persecución y quema de libros y todo eso, y mucho de lo que llegó fue por los filósofos árabes, pero si recuerdan cómo se saludan los árabes, se hacen, eso significa que de mi corazón, de mis palabras, de mi pensamiento, que Dios esté contigo, algo así, no recuerdo exactamente, pero eso de alguna manera es este mismo concepto pitagórico, ¿no? Debe de haber una armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, esta idea es un concepto pitagórico. Ahora vamos a seguir viendo lo que dice aquí el libro. Dice, O sea que los árabes conocieron a Platón, sí, cuando invadieron todo ese territorio. pues, O sea, no antes. no, mira, lo que pasa es que se supone que en Alejandría había una biblioteca muy vasta. Y ahí cuando llegaron Pero Alejandría, ¿en qué años es? en la biblioteca de Alejandría, cuando la saquearon. Es posterior a, bueno, Sí. es de los tiempos Es que de no tiene Hipatia, ¿no? internet. Sí, sí, Además, sí. ajá, es cuando arrasan con ella, yo supongo que es ahí donde O sea, algunos ya es, árabes es preservan. Así es. segundo siglo después de Cristo, Ajá, sí. porque recuerden que a Hipatia, que era la directora de la biblioteca, la cristianos y hacen a Cirilo el santo. Entonces fue en el 2 o en el 3, o sea, ya había concilios, entonces sí, ya tenía fuerza el cristianismo. No tengo internet. Es que ya lo conoces. Sí, pero no. Oye, Bueno, de esto, obviamente Pero, perdón, Ajá. o sea, yo me refería que ahorita que nos- en ese siglo, en el siglo II o en el siglo III, sí, ahorita lo checo bien para darse. ajá, es cuando los griegos conocen los textos de Platón. No, No, Platón es antes, mucho. ¿no? Platón es mucho antes. Sí. Platón es como de 400, 500. 500, sí, Antes, 400, sí, antes. sí. Exacto. Ajá. Pues de hecho, los textos que en la Biblia misma están escritos para los griegos, para el pueblo griego, tienen un lenguaje distinto, ¿no? Sí, Porque sí. era dirigido como para sabios o eruditos, Ajá. ¿no? Y no, Pero ya en la Biblia misma hay textos que eran para Sí. la cultura griega, para Sí. sus pensadores, ¿no? Sí, de hecho hay varias versiones de la Biblia, pero la que se estudió, la que se reformó, fue la versión en griego. En griego, porque de ahí incluso lo que hicieron después fue basarse mucho en Heráclito y el concepto de logos para tratar de explicar el logos en la Biblia. Ese logos como Dios, como palabra, en fin, ¿no? Pero sí, vamos, un poco la pregunta era si esto los árabes lo tomaron directamente de los griegos. Yo pienso que sí, que fue en ese transcurso cuando se estableció la biblioteca y toda esa parte, porque, mira, al final de cuentas, haciendo aquí un paréntesis de esto de los presocráticos, muchas de las palabras que nosotros tenemos actualmente son de origen árabe, cuando los árabes estuvieron en Europa, en España. Entonces, hay palabras como alcantarilla, que es un concepto técnico que no se conoció en Europa. Es un desarrollo técnico que llevaron los árabes, y todo el desarrollo del drenaje, como no se conoció en Europa, se tuvo que ocupar palabras árabes, alcantarilla, ¿no? Entonces así hay varias palabras que nosotros... Almena, sí, almohada. Entonces son cosas... todo que diga. Sí. Entonces son, vamos, cuando menos mucho de lo que se ocupa en el lenguaje de construcción. Muchos de esos conceptos tienen sus raíces en palabras árabes, porque no se conoció un equivalente en español. Entonces se ocupó la misma palabra, pero toda esta idea de que los árabes eran salvajes, y eso es pura propaganda política, ¿no? Sí, ellos eran, vamos, en su momento eran un pueblo avanzado.
Entonces, todo el desarrollo de la geometría, trigonometría se dio allá, pero La no, arquitectura. la arquitectura, sí. Entonces, esto al final de cuentas, a lo que vamos, es que ellos obviamente estudiaron esto. Ya ves que había filósofos árabes, estaba Avicena, Averroes, era gente que había estudiado la filosofía griega y romana, y se habían llevado los textos porque los guardaron de la destrucción. En esa época, precisamente cuando ya el cristianismo estaba más en apogeo, había una quema de libros tremenda, impresionante, y sobre todo, mira, para que te des una idea, ¿has visto la película esta del Nombre de la Rosa? Ujú. ¿Te acuerdas que hay una escena donde el responsable de los frailes y todo esto estaban hablando de la poética de Aristóteles, ¿no? Entonces le decía que cómo es posible que un filósofo tan serio como Aristóteles, porque Aristóteles fue quien se basaron para explicar todo el dogma religioso. Entonces hay una escena donde le dice, es un sacrilegio pensar que un sabio, que la filosofía se va a ocupar de la risa. Dice, ustedes vean, y la imagen del Cristo no es riéndose. Y le dice ahí el personaje que hace de investigador, ¿no? Le dice, no, dice, bueno, pues es que nosotros conocemos la representación de la cruz, dice, y en la crucifixión tampoco está sufriendo, es un rostro sereno. Dice, pero ¿por qué no pensar que se podía reír, no? Dice, ¿qué problema tendría la Biblia y las Escrituras en pensar en que Cristo podría ser un Cristo feliz, ¿no? Un Jesús feliz. ¿Por qué pensar en puro dolor, ¿no? Y el otro se molestó. Pero bueno, al final de cuentas, si se acuerdan que la película concluye que había varios asesinatos, y era sobre todo el responsable de la biblioteca que estaba matando a toda la gente que estaba buscando los textos perdidos de la poética de Aristóteles. Bueno, eso, aunque fue una novela de Humberto Eco, mucho de eso tiene un basamento en la realidad, ¿no? De que ellos en la Edad Media sí fueron muy dogmáticos con respecto a los conceptos de Aristóteles, pero todo lo que no entraba en ese molde aristotélico se hacía a un lado. Vamos, olvídate de pensar en mujeres filósofas, ¿no? Eso no entraba en el dogma aristotélico. El dogma aristotélico es: el hombre es el que tiene uso de razón, el niño le sigue y luego la mujer lo tiene pero deficiente. Ese es el dogma. ¿Por qué? Porque correspondía al dogma de la creación de la mujer, donde decía que primero era el hombre y habían sacado la costilla del hombre y la mujer. Entonces, esa de alguna manera fue toda la explicación oficial, políticamente correcta, ¿no? Entonces, cuando llegan los árabes y llevan todos estos textos, pues resulta que no nada más era Aristóteles. Empiezan a encontrar a Platón, San Agustín, era netamente platónico. ¿Por qué? Porque empezó a decir, oye, hay otras cosas para explicar en el dogma que no son tan cerradas. Mucho de lo que fue la concepción religiosa del cielo se basa en ese topos, en ese mundo de las ideas de Platón, en un mundo puro, donde todo está inmaculado y donde solamente a través de la pureza del espíritu se puede llegar. ¿Cómo haces puro tu espíritu? A través de tus actos. Pero si le quitamos todo el sustento filosófico, queda como una cuestión muy sesgada, ¿no? Porque alguien te puede decir, bueno, ¿por qué me ponen tentaciones? ¿Por qué Dios mismo me pone eso enfrente y luego me castiga por tener una debilidad, ¿no? O sea, eso pierde todo sentido si no lo ves desde el aspecto filosófico. Desde el aspecto filosófico hay una situación de la naturaleza humana donde todos somos susceptibles a cometer errores. Todos. Entonces, el error no se castiga en un sistema filosófico. El error te sirve para reflexionar tus debilidades y tratar de actuar de manera racional. La racionalidad es lo que te permite purificar tus actos y poder acceder a ese mundo de las ideas. Pero si lo ves sin ese sustento filosófico, se vuelve algo difícil de entender, algo pesado, hasta algo siniestro, ¿no? O sea, decir, ¿para qué me pone todo esto? ¿Para que vaya al infierno? ¿Para que me quede? Pero esta parte, por eso estaba regresando, porque vamos, en la Edad Media lo tomaron de Platón, concretamente fue de todos los que, creo que fue San Anselmo también, de los que hicieron toda esta configuración de lo que es la teología moderna. Pero
si nos regresamos al punto de partida, ellos vivieron esto de los árabes, y los árabes a través de la filosofía griega. Muchos de los textos de los presocráticos se perdieron. Esto se conoce por terceras personas, ya sea por continuadores de Pitágoras, ya sea bien por Aristóteles, ya sea bien por Diógenes Laercio. Son historiadores, ¿no? Pero de alguna manera esto sí se conocía porque el círculo pitagórico era famoso por sus reglas que eran muy estrictas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con eso. No sé si más o menos que ¿sí? Bueno, después decía que el alma bien armonizada es feliz. Dice, escuchen, serás sabio y el comienzo de la sabiduría es el silencio. Esto habla de una tradición pitagórica de los que eran los acúsmatas y los matématas. Los matématas, matemática es conocimiento, es igual a conocimiento. Entonces el matémata era el que ya sabía, no el sabio, porque Pitágoras lo que decía es que solamente Dios es sabio, o el logos. Los hombres no podemos aspirar a ser sabios, podemos aspirar a tener un conocimiento verdadero, ¿no? Y los acúsmatas eran los que escuchaban, eran un periodo de 10 años para comprender el sistema. Y bueno, aquí me voy a brincar una parte para ir directamente a la parte de la armonía, que es algo que tiene que ver ya directamente con la música. Claro, sí, me quedó más o menos claro, porque así como que son muchos siglos comprimidos en... Sí, o sea, te lo platicamos muy fácil, pero no, hombre, fue eso que fue. Y aparte, su localización geográfica, esa es la riqueza de todo por eso del contacto que tuvieron entre ellos, porque no es un espacio muy grande comparado con no, claro. América. Sí, de hecho mucho de este conocimiento, ya habíamos platicado que Pitágoras lo toma también de Egipto. Él recibió una recomendación del rey de Samos para poder viajar a Egipto, porque también ya habíamos platicado que no tan fácil era acceder al conocimiento en Egipto, no era, de ahí viene la palabra iniciado, no se le permitía a la gente entrar ahí hasta que no se le iniciaba, pero se le iniciaba en el conocimiento. Es como si ahora dijéramos, fue a la prepa antes de ir a la universidad, ¿no? Es obvio que si no tienes ciertos conocimientos básicos no vas a entender muchas cosas. Actualmente se ve, dentro de la palabra iniciación, se ve un contexto mágico, místico. Pero realmente el asunto es que no a cualquiera se le permite el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Hay gente que hace mal uso de ese conocimiento y de ese poder. Entonces, por eso es que sin la recomendación del rey de Samos, Pitágoras no había podido acceder. Entonces, aquí ya tengo la parte que dice... Había escuelas entonces de... Ajá, no sé si. Había escuelas. Y en esas escuelas es donde Pitágoras llega, es recomendado y lo acepta. Sí, de hecho fíjate, ahí Platón señala en varios de sus diálogos que varios de los que eran hombres cultos en Grecia es porque habían ido a Egipto. Incluso habla que de los 7 sabios, Solón había ido a Egipto, había platicado con los sacerdotes, y también mucho de lo que menciona Platón en sus mitos o alegorías son alegorías que ya trabajaban en Egipto. Y que para Egipto, o sea, para los egipcios, los sacerdotes ya eran antiguas, o sea, no eran invención de ellos. Ellos decían que ellos las estaban nada más retomando. Les voy a leer una cosa de los egipcios. Bueno, nada más déjame concluir con eso. No, es que se cortó. ¿Se cortó? Sí, No, está. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, aquí para poder entender cuál es el nexo entre el cuadrivium y la música, nada más quiero continuar con esto. Continúa con varias cosas. Si se les pregunta qué es la muerte, respondan: la verdadera muerte es la ignorancia. ¿Te acuerdas que ahorita que había platicado que precisamente el impacto del ritual órfico es ese ritual donde la muerte no es una barrera, es simplemente un estado distinto?
y que ese estado distinto te permite ir a un mundo de las ideas, un mundo puro. Aquí dice, ¿qué es la muerte? Dice, la verdadera muerte es la ignorancia. La gente que está viva aquí, si es ignorante, jamás va a poder acceder a las ideas puras, a la purificación del alma. Y dice, ¿cuántos muertos hay entre los vivos? Y después continúa, dice, si se les pregunta en qué consiste la salud, contesten en la armonía, y la virtud en la armonía, lo bueno en la armonía, lo bello en la armonía. ¿Y qué es Dios? Respondan aún, la armonía. La armonía es el alma del mundo. Entonces, si estos enunciados los volteamos de manera, la argumentación la volteamos, empezamos del final hacia el principio, vamos a entender que la armonía. Dice, Dios es la armonía, y la armonía es el alma del mundo. Luego entonces, el alma del mundo es Dios. ¿Sí? Es un punto importante. Y si Dios es el alma del mundo y es la armonía, ¿qué es lo bello? Es Dios. ¿Qué es lo bueno? Es Dios. ¿Qué es la virtud? Es Dios. Y Dios es equivalente a la armonía. Pero si veíamos antes, cuando hablaba de que era un alma bien armonizada es feliz. Luego entonces, cuando hay armonía, cuando hay una presencia de orden, de ese cosmos, de ese logos, hay felicidad, hay armonía, hay salud. Entonces hay una conjunción entre nuestra armonía, nuestra felicidad y todo el orden natural. Por eso digo que esta es la parte importante, es una parte medular, porque si vemos la argumentación de sentido contrario, como la veníamos leyendo, resulta que empieza a cobrar sentido qué es la armonía, cómo actúa con nosotros. Y si nos vamos al principio, cuando dice que es la filosofía, es la virtud. La filosofía es la filosofía en acción, la virtud. Entonces, cuando nos vamos a la cuestión de la sabiduría, resulta que es una sabiduría no intelectual. Es una sabiduría que se lleva a la práctica, que armoniza nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras emociones, y nos permite llegar a comprender y armonizarnos con la naturaleza, con Dios, como se le llame logos, o como le llame el primer principio, la unidad o el número uno, y eso ya nos permite toda una estancia armónica y uniformizada. ¿Cómo podemos entender eso? A través de la aritmética, de la geometría, de la ética y de la música. La música es lo que a los seres humanos les da esa armonía, porque por eso precisamente dice que el alma bien armonizada es feliz, y dice que un laúd bien afinado es armonioso. Entonces, cuando el alma del individuo es armónica, no hay discordancia o disonancias entre el pensamiento, el corazón y la acción, es cuando hay felicidad. Por eso insisto esto de que lo que retoman los árabes. Aquí es importante volver a ligar todo el pensamiento pitagórico con sus antecesores, que son los egipcios. Sí. Porque hay que recordar que para Pitágoras lo importante era el número y la armonía, o sea, en este caso la música. Recordarán que ya vemos los planetas, cómo van a tener esa armonía. Ahora imaginémonos, o sea, un pensamiento real cotidiano sobre esto, ¿no? O sea, el hecho que tú como persona o como filósofo, como aspirante a filósofo, como discípulo pitagórico, tienes que armonizarte tanto tu vida cotidiana y ser armónico con el universo, porque hasta los planetas tienen una armonía. Entonces ese conocimiento realmente, si lo vemos ahora, sería un peso muy grande, ¿no? O sea, imaginemos ahora que digamos, ¿cómo vamos a estar armonizados si estamos desarmonizando el planeta? Sí. Y si está desarmonizado el planeta, va a desarmonizar a todos los demás planetas, y entonces esta galaxia va a desarmonizar a las otras galaxias, y entonces empieza a ser un efecto dominó, o sea, de lo chiquito a lo grande, o de lo grande a nosotros. Entonces tenemos que concebir su forma de pensar, ¿no? Ellos
por eso era esa responsabilidad. O sea, Sí, y no lo hacían, no me chica de internet, pero no agarra. Esa responsabilidad de cómo se puede armonizar alguien, o sea, un individuo, armonizarse con el universo. O sea, es tremendo, ¿no? O sea, si lo vemos nosotros en nuestra vida, realmente ya ni siquiera vivir, imagínate, vivir bien con tu casa. Después vivir bien con el vecino y con tu casa. No, la calle, o sea, imagínate. Y así, entonces, lo vamos ampliando. Y después armonizarte con el universo, o sea, está chino. Pero ellos bueno, ellos, pero todos le apostaban a que era posible cuando practicábamos las virtudes, ¿no? Sí. O sea, era toda una educación y una preparación para eso. Y era posible, o sea, de que era posible. Y bueno, los egipcios qué cruciales fueron, porque en la figura de Jesús, si pasó por este mundo, se dice que se perdió unos años en Egipto, ¿no? Ajá, es que están bien, o sea, ¿dónde estuvo? Él también tuvo esa preparación en Egipto. Bueno, tengo este libro, dice Narraciones y Cánticos. Perdón, es que esta parte, o sea, para mí me parece muy interesante. O sea, cómo podemos ser armoniosos en nuestra vida, ¿no? O sea, primero tenemos que armonizarnos nosotros en todos sentidos. Pero todo el ambiente externo no necesariamente es armónico, ¿no? Y eso tiene un efecto sobre nosotros también. Sí. En el caso, por ejemplo, en esa época, bueno, pues, lo que entiendo es de que también eran círculos muy cerrados, ¿no? Y donde solamente los que podían estar ahí era por alguna causa, no bien porque su conocimiento lo merecían, o bien como el caso de Pitágoras, que fue propuesto para que estuviese en la escuela egipcia. Sí, ahí aparte que para Pitágoras era difícil entrar con él. O sea, él primero tuvo, yo creo, que hacer antesala para llegar a Egipto. Entonces, de ahí él no aceptaba a cualquiera. Sí se acuerdan, ¿no? Que les decía del círculo adentro del triángulo y el punto. O sea, si no aceptaban, que no sabían cómo podían entrar, o sea, cómo pueden estar abiertos al conocimiento. Entonces, ya de entrada, había personas, o sea, hay relatos que dicen que estaban años y decían, es que no lo entiendo, o sea, pero no decían que no. No sabían. O sea, que no sabían. Entonces se iban enojados y entonces les traía, pues, muchas enemistades. El ir a una escuela, en este caso pitagórica o de iniciación, como dice Pedro, o sea, como se conocía en ese entonces, no era fácil porque implicaba dejar todo. ¿Vieron la clase de pasada? No. Entonces la tienen que ver porque vimos unos preceptos que hacía, que tenía yo la busqué, perdón, yo la vi cuando recién la subieron, pero no tenía tiempo, y después intenté verla, pero ya no la encontré. Sí, yo ya la voy a usar. Fue eso. Sí, por la cuestión de... Con razón, sí. Pero yo creo que la cuestión de la armonía es, ¿qué se piensa por ser armónico? Sí, es donde entramos a toda una problemática y nos conflictuamos. Y tal vez los griegos, ahora que hemos estado retomando esto y he pensado otras cosas, digo, es que siempre queremos encajar la realidad en ciertos parámetros o nosotros mismos, pero la realidad es se manifiesta, ¿no? Sí, así es. O sea, y entonces ahí cómo forzas la realidad, incluso cómo te forzas a ti mismo para encajar en qué, ¿no? ¿Para qué? ¿A qué realidad? ¿Qué parámetro por ejemplo, yo pensando en los círculos de mujeres, ¿no? ¿Cómo se piensa que es la mujer o cómo debe de ser? ¿Qué sería una mujer? Como para que seas o no seas feliz o armónica. En fin, es un tema interesante. Es una cuestión ontológica, ¿no? Exacto. Sí, y yo también pensaba, por ejemplo, si ellos en estos grupos de sabios, o no sé si se consideraban así, ¿qué pensaban eran casados, no eran casados, tenían que dejar todo, abandonar todo? Ahí con los pitagóricos había hombres y mujeres. Hombres y mujeres. O sea, se aceptaban, o sea, pero era lo mismo, o sea, tienes que tener esa aptitud para el conocimiento. Les enseñaban matemáticas, les enseñaban dialéctica, o sea, era una escuela, o sea, muy difícil de aguantar y por eso no todos entraban, pero ahí era, si tú puedes, o sea, seas hombre, seas mujer, seas pobre, seas rico, o sea, recuerden que Pitágoras rechazó a muchos reyes. Pero eran casados.
Sí, o vivían sea, en pareja. sí, o... o sea, Es que no era requisito, o sea, no era requisito ser soltero o casado. Más bien el requisito era, talento. sí, mira, lo que pasa es que para poder entender un poquito esto, nos tendríamos que ir un poquito más atrás. El oráculo decía que Pitágoras iba a ser un hombre sabio. Entonces, en ese aspecto, por eso es que su padre procuró todo el tiempo acercarlo a la sabiduría. Entonces, en esa situación, para los griegos era fundamental lo que decía el oráculo. Él era... Ya te condicionaba, ¿no? De alguna forma. ¿no? Sí. A todos condicionaba. Sí, entonces para ellos era casi ley lo que decía el oráculo. Entonces, en esa situación, por eso es que hasta el rey de ahí, salud, Gracias. por eso es que hasta el rey le dio la recomendación para poder entrar al círculo de los sacerdotes egipcios. Entonces, él de alguna manera, toda su vida se preparó para esto. Ahora bien, la gente que aceptó, no la aceptaba en cuestión de si eran con dinero, sin dinero, si era gente con familia o sin familia, o eran jóvenes o viejos. El criterio de él era la sabiduría, porque fue lo que le hizo hincapié el oráculo. Y también esta idea se vio reforzada por todo lo que aprendió en Egipto. Entonces esta parte de esos círculos tan cerrados de los sabios egipcios, no era alguien que tan fácil entrara. De hecho, estos, como les comenté, estos 7 sabios, pues platicaban algunas cosas, pero no les daban toda la noción del conocimiento egipcio. Al parecer, Pitágoras sí entró de lleno con ellos. Por porque eso no hizo Platón. O sea, Pitágoras sí tuvo una entrada mucho más profunda, mucho más tiempo, y Platón estuvo en los círculos de antesala, por así decirlo. O sea, él estuvo en la antesala. Iba a las reuniones, ¿no? Sí, y Pitágoras se fue a la recámara, ¿no? O sea, él entró hasta la cocina, ¿no? Por así decirlo. Esa fue la diferencia con Entonces, Platón. la idea del celibato, por ejemplo, del Platón, que se toma, o sea, nada que ver con esto. No, de hecho, Pitágoras, o sea, ¿no te acuerdas cómo se llamaba la esposa de Pitágoras? no me acuerdo. No viene ahí en el librito, ¿no, verdad? No. Bueno, Pero es ya que tenemos el internet. No, Ya está. hasta lo chico. O sea, se dice que, de acuerdo, la esposa, o sea, ¿cómo se llama la esposa de Pitágoras? Era una discípula, o sea, él era, pues ya Pitágoras, ya de hecho ya era grande, o sea, no dicen cuántos años tenía. Recuerden que ahí no vivían tanto tiempo, entonces si ya es decir grande, a lo mejor sería 40 años o 30 años, o sea, realmente no, ellos morían como a los 50 o 60, o sea, entonces decían que ya era avanzado de edad, pero, o sea, repito, o sea, avanzado de edad sería 30 años o 40 años. ¿Cómo? Teano. Ella era discípula. Entonces, ellos vivían en lo que será su templo, había hombres y mujeres. Por eso les decía que estudiaran lo de cuáles eran sus reglas para vivir ahí, qué cosas debían de comer, cómo debían de comportarse. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces cuentan, o sea, ahora sí que es la leyenda, o sea, de que Pitágoras le empezó a ver, o sea, como que triste, y era de sus discípulas más destacadas. Entonces un día pues dice, bueno, ¿por qué estás tan triste, no? O sea, ¿por qué o sea, tú no eres así, ¿por qué estás triste? Y entonces le dice, bueno, es que me enamoré y no me va a corresponder. Entonces dice, bueno, pero eso, o sea, ya como filósofo, ¿no? Pues eso es lo que tiene que ver, el amor está en todas partes y que no sé qué. Llamas no corresponde. Sí. El chiste es de que dicen que pues después de estarla observando y todo eso, Pitágoras se da cuenta pues que está enamorada, o sea, que no solamente es admiración, sino que está enamorada de él, y que él pues reflexionando dice, bueno, eso, o sea, es ella, ahora sí que ella quiere conmigo, o sea, no está mal, pues, o sea, no hay ningún impedimento. Entonces se casa con ella, o sea, ahí ya no sé si tuvieron hijos, o sea, la verdad, pero lo que mencionan es de que cuando ella se casa con él, empieza también a haber una línea de mujeres pitagóricas. O sea, porque ya, o sea, se la consideran pues la contraparte de Pitágoras, y entonces ella empieza a hablar precisamente de ¿cómo se llama? De cuestiones que tienen que ver con el matrimonio,
dentro de los pitagóricos. Y entonces empieza una línea de filosofía ya más femenina, por así decirlo. Ahí, o sea, de Teano lo que mencionan es de que le preguntaban, bueno, la cuestión, bueno, una mujer deja de ser pura si tiene contacto sexual. Lo que dicen, o sea que contestaba Teano es de que si tienes contacto sexual con tu esposo, no hay ninguna impureza. Si no estás, si no estás casada, si hay impureza. Ahí yo siento que más bien es una idea judeocristiana, o sea, porque como eran los pitagóricos realmente, o sea, el casarse no era una una tradición como la de ahora. Entonces, eso sí yo difiero en lo que dicen, o sea, lo que dicen que respondía Teano, pero yo siento que ya le arreglaron, ¿no? O sea, no lo veo así. Pero de este libro... Bueno, aquí nada más un paréntesis. El cristianismo primitivo no eran célibes, ¿eh? No, para nada. O sea, si tú ves San Pedro, que fue el padre fundador de la iglesia, estaba casado. Entonces, pues, no eran célibes. El celibato vino ya después, al parecer, por una cuestión de preservar el patrimonio, ¿no? O sea, de que, porque si tú ves incluso de los papas más controvertidos, Borgia, ¿no? Tenía su familia, estaban dentro del Vaticano, sus hijos, su hijo se dedicaba a hacer la guerra, ¿no? Su hija andaba en intrigas de la corte, y también mucho del problema de esto es que decían, bueno, si están casados, ¿a quién le van a heredar los bienes? ¿A la iglesia o a su familia? Una cuestión política. Entonces sí, el celibato al final de cuentas tiene más tintes políticos y de patrimonio que de otra cosa. Pero, incluso en la antigua Grecia, ¿no? O sea, se hacían matrimonios por pacto de preservar herencias. Pero no, realmente no era para... Sí. Y bueno, y por ejemplo, hay un librito, de hecho lo acabo de mirar, nada más está el PDF ahí en internet, que aborda qué tipo de relaciones llevaban con las grandes figuras de la filosofía, ¿no? Cómo trataba la mujer de Sócrates a Sócrates, ¿no? Sí. Que era así, casi andaba correteando por la calle. Sí, porque no le daba para comer. Ajá, ¿no? Bueno, es que eso digo, es comprensible. Luego hay por ejemplo, yo hace rato que leí un artículo de las... Hay muchas, fueron bastantes, pero las principales o las que han buscado más información, pues antes de Hipatía, de Alejandría, está Aspasia en los tiempos de Pericles, ¿no? Que por su belleza la perdonan de hecho por su belleza, por meterse en las cuestiones políticas, ¿no? Está Hiparquía. Porque se desnudó ante los jueces. Bueno, se supone que Aspasia se entera que le van a hacer un juicio para alejarla de la política. Y entonces Pericles, para salvarla, que no la maten o la condenen, él la desnuda, ¿no? Entonces les dice, ante esta belleza, ¿cómo pueden ustedes sobrar de esta manera? Y entonces esa belleza hace que Aspasia sea perdonada. Y hay un cuadro que creo que en el Renacimiento le pintan a Aspasia, ¿no? De una belleza así esplendorosa. Pero en ese caso tiene un contexto, o sea, histórico, bueno, más bien social. Para ellos la belleza tiene que ver con la virtud. Entonces, o sea, no es tanto que fuera por bella que la sano, sino que era virtuosa por ser tan bella. Exacto. Entonces, la virtud, o sea, la belleza se manifestaba, más bien la virtud se manifestaba en la belleza. Entonces, ¿cómo puedes asesinar a alguien tan virtuoso que se le ve la virtud ahí, ¿no? Sí, o sea, tiene todas esas virtudes. Entonces, es el... Sí. Y la otra figura que es la única mujer que menciona Platón en sus obras, ¿no? Diótima de Mantinea. Luego decimos de broma, ¿no? Que hubiera sido de Platón sin Diótima, no hubiera escrito el banquete, ¿no? Sí, porque Sócrates es el que... Y bueno, hay muchas anécdotas de la relación que tuvieron los grandes pensadores, que estuvieron rodeados de mujeres, que tuvieron, incluso hay un textito que habla que cuando Platón no sabía cómo llegar a las últimas consecuencias de su sistema filosófico, iba y estaba con Diótima de Mantinea, y era hasta qué punto Platón le debía algo, ¿no? A Diótima por ese diálogo que tuvieron, y no fue una visita ni dos, ¿no? Y entonces ya vamos rastreando la figura de la mujer y nos damos cuenta que siempre ha sido un diálogo, ¿no? Un diálogo permanente. Ahí han estado por ignoradas, invisibles, pero ahí estuvieron. Sí, es que ellos tenían otra concepción, ¿no? De la relación entre hombre y mujer, incluso
entre la cuestión del placer por el placer, también entre los griegos era otra cosa, ¿no? Claro. Entonces Sí, no era esa cuestión de la culpa por el sexo. aquí precisamente es eso. Muchas veces se habla, no, es que eran pueblos machistas, no dejaron desarrollar a la mujer, pero era otra forma, otra concepción del mundo. La mujer era concebida como una contraparte, pero era esencial. O sea, si había sol, o sea, que era la parte masculina, había luna. Y la luna es importantísima, o sea, por ejemplo, para los marinos. Entonces, realmente no era ser menos, sino que había una armonía. No, pero no era una armonía como lo decía Pitágoras. O sea, se tenían que equilibrar los dos. Si no, no puede haber esa concepción, porque en ese tiempo pues decían, bueno, quien va a educar y cuidar a los niños pues son las mujeres, porque los hombres tienen que ir a la guerra, tienen que ir a embarcarse para traer cosas. Entonces, ¿quién los va a cuidar, no? Entonces había una responsabilidad social, por eso no había ese desarrollo, que Pitágoras sí lo deja. O sea, dices, bueno, tú quieres entrar aquí, pues obviamente vas a dejar la parte de la maternidad, entonces entras, pero no eras porque fuera un requisito ser célibe, sino porque te vas a dedicar a las matemáticas, incluso hacían gimnasia y todo eso. Entonces vas a estar ocupada, no vas a estar ahí. Igual los hombres, y ya después cuando ya eran maestros sí se daban esa cuestión, bueno, ya cumplí, ahora me toca dar también estos ciudadanos, ¿no? En esa parte social, o sea, cumplir con la sociedad. Ahorita porque es complejo, yo sí, creo, ¿no? Sí. O sea, lograr una persona, un ser humano, esta armonía de la que plantea la escuela pitagórica, pues es algo bastante fuerte, que solamente una persona que esté verdaderamente concentrada en sí mismo puede llegar a lograrlo. Pero si uno en la cotidianidad intenta centrarse solamente en su persona, olvidándose del resto no, pues es imposible. Bueno, es muy complicado. Yo pienso que se alcanza un conocimiento, pero al final, yo creo que ese crecimiento o ese autoconocimiento, esa autoconciencia, se da en un tiempo y en un espacio. Entonces, si te transformas, tienes que transformar también tu entorno. Porque si no, entonces, ¿dónde estaría la congruencia? ¿Dónde estaría ¿cómo le llaman se me fue la palabra, cuando no es ejemplaridad, es cuando la impecabilidad de los actos, ¿no? Lo que tú decías de los árabes, ¿no? Lo que siento, lo que digo, mi pensamiento, ¿no? O sea, es un reto tremendo, es difícil, pero yo creo que al final es la aceptación, ¿no? De lo que puede ser y de lo que no vas a hacer. Sí, y al final de cuentas, mira, yo creo que lo que decía Sócrates en el diálogo de la apología de Sócrates, él habla de que la vida del filósofo es una vida examinada. O sea, al final de cuentas, ¿quién te examina tú mismo? O sea, no se trata de ser, completamente infalible y no tener errores. Más bien de lo que se trata es darte cuenta de qué es lo que está pasando. Porque a veces, la gran mayoría de las veces nosotros nos damos cuenta que cometemos los errores y los justificamos, ¿no? Decimos, es que hice esto, pero fue por eso. Lo que dice Sócrates, ¿no? El filósofo lo que tiene que hacer es darse cuenta y examinar por qué lo hizo. No es que un filósofo sea infalible, pues. Claro. Porque busque eso como objetivo final. Así es. Así se los comprendo, porque como seres humanos, ¿no? Ajá, sí, es eso. Les voy a leer, este es el diccionario de símbolos, es decir, es realmente muy recomendable que lo tengan, pero precisamente está hablando de la parte de la mujer, cómo concebían en esos tiempos esta parte. Les voy a leer lo que es el simbolismo de la luna y cómo lo veían en esas civilizaciones. Dice, el simbolismo de la luna es muy amplio y complejo. El poder del satélite era citado por Cicerón al decir, cada mes la luna ejecuta la misma carrera que el sol en un año. O sea la importancia que tiene la luna, o sea, la comparaban, hace cosas mucho más rápidas que lo que hacía el sol. Contribuye en gran medida por su influjo a la madurez de las plantas y al crecimiento de los animales.
Esto contribuye a explicar el importante papel de las diosas lunares, Ishtar, Hathor, Anaitis, Artemisa. El hombre percibió de antiguo la relación existente entre la luna y las mareas, la conexión más extraña aún entre el ciclo lunar y el ciclo fisiológico de la mujer. Crape, de quien tomamos estos datos, cree que esta relación se debe, como ya creía Darwin, a que la vida animal se originó en el seno de las aguas, determinando un ritmo vital que duró millones de años. La luna deviene así, señora de las mujeres. Otro hecho esencial de la psicología de la luna es la modificación aparente de su superficie a través de las fases periódicamente repetidas. Supone el autor citado que dichas fases, especialmente como efecto negativo de progresiva desaparición parcial, pudieron inspirar el mito del desmembramiento de Sagreo, Penteo, Orfeo, Actión y Osiris. ¿Sí se acuerdan, no? De Orfeo, que se va, lo que dijimos, va al Hades para rescatar a su esposa. Como no la rescata porque voltea antes de salir, las mujeres le dicen, bueno, tienes que escoger entre nosotras a una, o sea, no te puedes quedar soltero. Como él no quiere a ninguna, lo despedaza, o sea, lo deshace, o sea, entre todas las mujeres. Y también eso lo vimos en la otra clase del mito de Osiris. Osiris es despedazado por Set, su hermano, lo despedaza y lo riega por todo Egipto, y su hermana y esposa Isis se va por todo el Nilo recogiendo los pedazos de Osiris, exceptuando su pene. Ese nunca lo encontró, o sea, se dice que se quedó en el Nilo y por eso daba tanta vida, tanta fertilidad. Pero nada más como paréntesis, este ritual de Isis recogiendo los pedazos de Osiris, que tiene que ver con esto de la luna que va creciendo y decreciendo, tiene también que ver con, coincide con el Día de Muertos de aquí, o sea, es mediados de octubre y hasta un poquito mediados de noviembre, o sea, cuando coincide la luna, o sea, la luna sería luna nueva de octubre para crecer entre octubre y noviembre y decrecer a finales. Ese es el ciclo lunar cuando se hace en los rituales de Isis recogiendo a Osiris. Entonces, eso también nosotros tendríamos que ver hasta dónde llegó toda esa, porque también va con los celtas con el Halloween, entonces, o sea, eso tiene mucho que ver. Dice, la misma relación puede verse en los mitos y leyendas de hilanderas. Cuando se sobrepuso el sentido patriarcal al matriarcal, se dio carácter femenino a la luna y masculino al sol. La hierogamia, generalmente extendida como matrimonio del cielo y la tierra, puede aparecer también como bodas del sol y la luna. Se admite hoy generalmente que los ritmos lunares se utilizaron antes que los solares para dar la medida del tiempo. Es posible asimismo la coincidencia en el misterio de la resurrección, primavera tras el invierno, florecer tras la helada, renacer del sol después de las tinieblas de la noche, pero también luna nueva y creciente. Mircea Eliade señala la conexión de esta evidencia cósmica con el mito de la creación y la recreación periódica del universo. El papel regulador de la luna aparece también en la distribución del agua y de las lluvias, por lo que aparece tempranamente como mediadora entre la tierra y el cielo. La luna no solo mide y determina los periodos, sino que también los unifica a través de su acción. Luna, aguas, lluvia, fecundidad de la mujer, de los animales y de la vegetación. Pero por encima de todo es el ser que no permanece siempre idéntico a sí mismo, sino que experimenta modificaciones dolorosas, en forma de círculo clara y continuamente observable. Estas fases, por analogía, se parecen a las estaciones anuales, a las edades del hombre y determinan una mayor proximidad de la luna a lo biológico, sometido también a la ley del cambio, el crecimiento, juventud, madurez, y al decrecimiento, madurez y ancianidad. De ahí la creencia mítica de que la etapa de la invisibilidad de la luna corresponde a la de la muerte en el hombre, y como consecuencia de ella la idea de que los muertos van a la luna, y de ello proceden las tradiciones que admiten la reencarnación. O sea, esto es muy importante porque eso ahorita lo vamos a analizar. La muerte, señala Eliade, no es así una extinción, sino una modificación temporal del plan de vida. Durante 3 noches la luna desaparece del cielo, pero al cuarto día renace. La idea del viaje a la luna después de la muerte se ha conservado en culturas avanzadas, Grecia, India, Irán. El pitagorismo dio un nuevo impulso a la teología astral. Las islas de los bienaventurados y toda la geografía mítica se proyectaron sobre los planos celestes, Sol, Luna, Vía Láctea.
En estas fórmulas tardías no es difícil descubrir los temas tradicionales: la luna como país de los muertos, la luna receptáculo regenerador de las almas, pero el espacio lunar no era más que una etapa de la ascensión. Había otras: el Sol, la Vía Láctea, Círculo Supremo. Esta es la razón por la que la luna preside la formación de los organismos, pero también su descomposición, como el color verde. Su destino consiste en reabsorber las formas y volver a crearlas. Solo lo que está más allá de la luna o encima de ella trasciende el devenir. Por ello, para Plutarco, las almas de los justos se purifican en la luna mientras su cuerpo vuelve a la tierra y su espíritu va al sol. Así, la condición lunar equivale a la condición humana. Nuestra Señora se representa sobre la luna para expresar la eternidad sobre lo mudable y transitorio. René Guénon confirma que en la esfera de la luna se disuelven las formas, determinando la escisión entre los estados superiores y los inferiores. De ahí el doble papel de la luna como Diana y Hécate, celestial e infernal. Bueno, continúa porque está muy largo, ¿no? Pero en este aspecto sí quiero pasar, ya que estamos hablando del papel de la mujer y de lo que estamos hablando de por qué en este caso se va más el hombre a hacer a convertirse, por ejemplo, en iniciado y no la mujer. Aquí es muy importante la concepción de esos tiempos, o sea, desde Egipto y todo lo que es India, China, y en este caso lo que sería estos griegos, o sea, este periodo griego de la reencarnación. No importa que ahora te toque ser mujer y te toque cuidar a los niños, te vas a morir y vas a reencarnar y tú serás hombre, y entonces si tienes esta aptitud para ser iniciado, pues en esa encarnación te va a permitir. Ellos no se conflictuaban con los sexos, se cumplía con lo que se tenía que cumplir por la sociedad. Entonces aquí es muy importante esas concepciones que tenían de pensamiento o de transmigración de las almas, como lo vamos a ver en Platón, o de reencarnación, o sea, cómo se va a manejar. Entonces ellos decían, si no me alcanza esta vida, pues en la otra, ¿no? Y así no hay tanto conflicto en que si eres hombre o eres mujer, que si eres esclavo o eres rey. En la próxima te va a tocar ser otra cosa, y entonces y bueno, Platón va más allá, ¿no? Dice que vamos a ser patos, o sea que realmente carecen en animales. Desde nuestro punto de vista, no es de que caigas otra vez en un animal, ¿no? Que también sería bueno para que no nos lastimen a los animales, ¿no? Pero la cuestión sería eso, que a lo mejor si te portas, no sé, como un cerdo, vas a reencarnar realmente en un cerdo, pero va a ser más bien en una acción, en una situación humana, que a lo mejor vives en extrema pobreza, ¿no? O sea, que tienes que estar pues arrastrándote, o sea, haciéndolo más íntimo para poder sobrevivir. Entonces esa sería otra visión, ¿no? Pero de que había un pensamiento de reencarnación y un pensamiento que les permitía concebir otra forma de existencia y decir, pues lo que no alcanza en esta, tengo muchas, ¿no? O sea, muchas formas. Por eso era importante ver el concepto de la luna. O sea, no pasa nada. Entonces, si te toca hoy ser mujer, pues te tocará después ser hombre. Y también, o sea, el hecho de ser hombre no implica que ya la hagas, porque podrás ser esclavo, podrás ser comerciante, si quieres ser filósofo, si quieres ser rey, pues te va a tocar, ¿no? O sea, vas a ir evolucionando en ese aspecto. Que obviamente esto da el traste con el catolicismo, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues no, también nos vamos a quedar ahí oscuras en una tumba. Sí. Infierno. Sí, es que, por ejemplo, este concepto como lo retomó Platón en la República, él hablaba de que la naturaleza humana, las personas, él habla, creo que es en el libro tercero, de la naturaleza de los seres humanos como metales. Hay metales preciosos y metales no preciosos. Entonces dice que la mayoría de los seres humanos somos seres humanos de bronce, gente que todavía nos faltan muchas cosas que hacer, y que entre los gobernantes debe de haber seres humanos de plata y de oro. En esa situación los egipcios consideraban que los dioses corría a través de sus venas el oro. Entonces el oro era el metal más preciado, pero también era el metal que tenía una correspondencia con el mundo divino. Entonces cuando Platón, dentro de ese contexto, habla de los hombres de oro, está hablando dentro también de lo que era
concepción cosmogónica de la Edad de Oro, la Edad de Plata y la Edad de Bronce, que era anterior a él. Y justamente en la Edad de Oro era cuando los dioses estaban gobernando aquí el mundo, estaban los dioses olímpicos. Entonces, se supone que no había injusticia, no había hambre, no había caos, no había nada de lo que hay ahora. Entonces, en esa situación, ¿cómo es posible que el ser humano pueda aspirar, una persona cualquiera como nosotros, pueda aspirar a ser un sabio, a ser una persona de oro? Es a través de la educación. Por eso es que ese era el pequeño gran secreto de la República de Platón, donde él dice, puede haber cambios en la sociedad, puede haber muchos, incluso él decía que los egipcios habían contado lo que es la teoría de que las civilizaciones van decayendo, ¿no? De una aristocracia, de un gobierno de los más justos, a un gobierno oligárquico que gobiernan todavía gentes con capacidad, pero que lo hacen por el prestigio de los cargos, y así como se va degenerando todo esto hasta caer en la democracia que gobierna cualquiera, y luego de esto se va degenerando todavía más hasta que cae en la anarquía. Entonces, lo que él decía Platón es que esto no era una teoría de él, era algo que habían observado los egipcios en el desarrollo de los pueblos antiguos. Y lo único que hacía un cambio verdadero y real era la educación. Pero la educación es lo que va depurando el alma y el intelecto, ¿no? Sí, antes de continuar con Pitágoras, sí es necesario que veamos cuál era el pensamiento egipcio. Obviamente, aquí tenemos narraciones y cánticos que tampoco sabemos con exactitud si pertenecen o no a los egipcios, pero lo que se sabe es a través de lo que había en los jeroglíficos, ¿no? Que pues se ha podido, o sea, ahí está plasmado. Entonces, lo que son cánticos que a su vez lo sacaron de alguna pirámide, de algún muro que tenía esto. Ese es un libro, tiene sobre todo cuentos, o sea, hay cuentos, dice la historia de Keops, tiene cantos a Osiris, cantos de amor, pero aquí tiene una parte que dice advertencias y amonestaciones al discípulo. Entonces, quiero que lo escuchen para ver cómo esto va a tener una pues cierta relación con lo que va a decir Pitágoras a sus discípulos. ¿Cómo se llama? Se llama Narraciones y Cánticos del Antiguo Egipto, editorial Simientes. Sí. Esta es es argentina, es una Editorial, ¿no? editorial argentina. Narraciones y Cánticos del Antiguo Egipto. Editorial. Simientes, con ese. Simientes, todo junto, Simientes. Y bueno, estas son pues advertencias. Dice, advertencias y amonestaciones al discípulo, describe las costumbres de los escolares y compara la suerte del escriba con la desventura de los demás oficios. Se conservan los fragmentos en varios papiros y ostraca, conchas escritas del Imperio Nuevo. Dice, la vida en la escuela. Te pongo en la escuela con los niños de los grandes para educarte e instruirte, a fin de que puedas ocupar un cargo que pueda adelantarte en tu carrera. Escucha, que te voy a decir cuál es la suerte del escriba. Cuando despierta, los libros están ya delante de tus compañeros. Pon tu mano en tus vestidos y busca tus sandalias. Coge tu tema del día, no seas perezoso y lee con aplicación en el libro. Cuando hagas cuentas de cabeza, que no se te oiga ni una palabra. Escribe con tu mano, o sea que no estés así, sí. O sea, que lo hagas mentalmente las cuentas. O sea, escribe con tu mano y lee con tu boca. Pregunta a los más adelantados, no te desalientes, no pases ningún día en la ociosidad. Oh, ay de tus miembros, penetra en los gustos de tu maestro y atiende a sus instrucciones. Yo estoy de continuo a tu lado, ten cuidado y no digas nada. Se ha aplicado, esa es otra consideración, se ha aplicado. Oh escriba, no seas holgazán, si no te castigarán duramente. No pongas en las diversiones tu corazón,
pues de lo contrario caminas a tu ruina. Escribe con tu mano y lee con tu boca y pide consejo a los que saben más que tú. Que estos consejos te preparen para alcanzar un cargo cuando seas viejo. Será feliz el escriba experimentado en todos sus cargos. Sé fuerte en el trabajo diario y lo conseguirás. No pases ningún día ocioso o te pegarán. El oído de los jóvenes está a su espalda y oyen cuando les pegan. Pon tu corazón en las palabras que te digo, que te serán provechosas. Se enseña a bailar a un caeri, es decir, un animal etíope. Se doma a los caballos, se pone un milano en un nido, se le atan las alas a un halcón. Sé constante en pedir consejo, no lo descuides y no tengas repugnancia en escribir. Pon tu corazón en las palabras que te digo, que te serán provechosas. No seas un insensato sin educación, por la noche te enseñan y por el día te educan, pero tú no escuchas ninguna explicación y haces lo que se te viene al pensamiento. El caeri, cuando lo traen de Etiopía, escucha las palabras que se le dicen, se educa a los leones, se doma a los caballos, solo tu manera de ser no tiene igual en todo el país, fíjate bien. Y otro dice, se ha aplicado. Mi corazón siente repugnancia de seguir adoctrinándote. Aunque te den 100 golpes, tú no haces caso de ellos. Eres como un burro aporreado, que sigues tan terco. Eres como un negro cuando lo llevan al tributo. Se ponen al milano en un nido, se atan las alas del halcón. Yo haré de ti un hombre, muchacho perverso, fíjate. O sea, son sentencias. Aquí es para los escribas, o sea, para que aprendan los escribas, que en este caso, pues, gracias a ellos es lo que llegó hasta ahora. Entonces, yo en la parte que quiero, sobre todo, es la parte que dice escucha. O sea, y hay una parte que dice guarda silencio. O sea, ahí les están diciendo, o sea, incluso los escribas, que deben de aprender a escuchar, y para escuchar tienes que guardar silencio. Obviamente, aquí también, como realmente no son, serían unos esclavos, también por eso les pega, ¿no? como los animales. Entonces, por eso es esa relación. Incluso al halcón le atan las alas para que no esté volando, sino que obedezca. Bueno, entonces continuamos con lo de la relación matemática y la acústica. Bueno, habíamos puesto algunas. Eso lo vimos en la otra clase, ¿no? Sí, aquí nada más para ver los aforismos, pero ya si nos vamos propiamente a la relación de quadrivium, o de lo que es las cuatro partes de lo que es el conocimiento pitagórico, ya vamos a entrar directamente aquí a la parte de cómo se fue construyendo la escala diatónica. ¿Puedes bajar? Es que aquí se hace como reflejo. Sí. Entonces, esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado desde la otra vez del tetraquis, perdón? El tetraquis es el número 10 sagrado para los pitagóricos, que es el 1 más 2 más 3 más 4 da igual a 10. El 1 es la unidad. Cuando la unidad se divide el cielo y la tierra. Es el 2, es la dualidad. Cuando el cielo y la tierra, que es en la teogonía griega, son los padres de todos los dioses, ellos tienen tres dioses principales que gobiernan todo el mundo, que es Zeus, que gobierna el cielo y la tierra, Poseidón, que gobierna los mares, y Hades, que gobierna el inframundo. Entonces, entre ya, digamos, el 1, la unidad no ha perdido su unidad, sigue estando arriba, pero de ahí la dualidad es gobernada por los tres principios de abajo, y eso se transforma en los 4 elementos principales: tierra, agua, viento y fuego. Ya de ahí, de ese tetraquis o 10 sagrado, es que de ahí viene la relación ya de los números y de la aritmética. Entonces, lo que hizo Pitágoras fue empezar a estudiar estas relaciones matemáticas. Él decía, si yo puedo explicar de manera matemática la creación del universo, la creación del cosmos, puedo explicar también la música, porque hace rato hablábamos de la armonía. La armonía es un concepto estético, tiene que ver con la belleza. No todo es armónico, no todo es acústico, porque también hay disonancia. Entonces, la siguiente cuestión era cómo poder entender qué de ahí es lo que induce la armonía, porque la música, sabían los pitagóricos, que induce la armonía al ser humano, al cuerpo.
Por eso es que dentro de las leyendas Pitágoras lo describían como un hombre milagroso que sanaba a la gente. Entonces, ¿cómo la sanaba? A través de la música, inducía armonía, y obviamente a través de la sabiduría también inducía armonía a la mente. Entonces, ¿qué fue lo que él encontró? Lo que él encontró es que en los instrumentos griegos, él, por ejemplo, pues él seguía los principios de lo que eran los misterios órficos, y Orfeo, sobre todo, seguía lo que era el desarrollo de la lira. Nosotros en la actualidad, pues para entender cómo era la lira, es como si fuera un arpa. En la actualidad nosotros vemos las arpas, y las arpas, para poder tener varias notas en la escala, deben tener una nota por cada tono, no hay más variedad. Si yo toco una cuerda, es una nota, nada más. Si quiero otro tono, tengo que tocar otra cuerda. Era lo mismo con la lira. La lira es como si viéramos en la actualidad una guitarra. Cada nota es la cuerda de la lira. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pitágoras? Pitágoras le puso una tabla, literalmente hablando una tabla, abajo de la cuerda, y empezó a estudiar las relaciones entre la distancia de la cuerda y el sonido. Entonces, por ejemplo, aquí dijo, las longitudes de 1 a 2 es la media, de 2 tercios es armónica, de 1 y 2, y 3 cuartos es aritmética, entre 1 y 3. Aquí está la relación, cómo se ve a nivel ya aritmético, pero vamos a escuchar cómo se transformó este sonido, que es la creación. Una cosa es ver la relación de la aritmética, que es congruente, pero esto es cómo se transforma en la música. La cuerda, proporción de 1 a 1, es unísono. Por ejemplo, utilizando la guitarra, la cuerda más gruesa es la de mi, se afina en mi. Pero ¿qué es lo que yo hago si la presiono a la mitad? Más o menos aquí es la mitad de la cuerda. Más agudo. Pero es el mismo sonido, pero agudo. Entonces aquí se le dice octava porque la nota es do, re, bueno, en este caso es mi. Sería mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. La octava nota es la misma, pero más aguda. Entonces aquí dice que la proporción de 1 a 1 es al unísono, de 1 a 2 es octava, en 2 tercios, que es aquí, te da la quinta. Entonces, por ejemplo, aquí la quinta es fa y la cuarta es sol. Entonces, vamos a verlo aquí. Ese es al unísono, a una media, 2 tercios. No, aquí es 2 tercios y la otra, que es la sol. Entonces, aquí más o menos, si vemos aquí, es como si estos fueran los trastes de la guitarra. Entonces, cuando hizo este desarrollo y le dio una expresión matemática, de ahí fue donde se desarrolló todo lo que es la teoría de la armonía actual, la teoría de cómo construir los instrumentos, porque esto que se ve actualmente como trastes, estas barritas se le llama trastes. Lo único que nos está indicando es a dónde llega la mitad de la media, la media, la tercera, 2 tercios o 3 cuartos. 3 cuartos. Hay instrumentos que no tienen trastes, como los violines, pero también esto lo que hace es que da la posibilidad de que se haga una riqueza armónica, porque yo en un instrumento puedo tocar acordes. Antes en la lira estaba muy limitado, porque la lira es como si fuera esto, pero ahora puedo tocar con estas mismas cuerdas
el acorde de do, fa, sol, la, si, re, mi, y los puedo ir tocando en distintas posiciones. Entonces, esto dio la posibilidad, todo este desarrollo entre la aritmética, de encontrar cómo el sonido puede ir llegando a través de proporciones aritméticas a una armonía. Entonces, la armonía al final de cuentas no es tan arbitraria, no es tan, ¿cómo le podríamos llamar? Tan subjetiva. Decir es que para mí esto es armónico, para ti quién sabe que sea armónico, ¿no? Esa cuestión ya a nivel de sonido ya se va generando una serie de relaciones matemáticas, que es lo que va haciendo. Entonces, por ejemplo, esta es la relación clásica de armonía que se sigue ocupando hasta la fecha. En la armonía de rock and roll, en la armonía de boleros, en la armonía de música popular, música clásica, lo que son este círculo de acordes, do, fa, sol, es lo que se ha ocupado, o sea, por lo que es la primera, quinta y cuarta. Es, por ejemplo, eso. La música popular está hecha de eso. ¿Por qué? Porque es la relación más armónica que hay. Esa viene desde Pitágoras. Y todo esto fue lo que empezó a construir Pitágoras a través de estas relaciones matemáticas. A través de ese cálculo matemático fue construyendo ya la relación más exacta de la escala. Entonces la escala que nosotros tenemos hoy día proviene de esto. Esto es como si viéramos aquí la tabla, es la cuerda, y aquí la media, dos tercios, tres cuartos. Entonces aquí ya habla de cómo fue apareciendo los medios tonos, cómo fue apareciendo esto. Y ahí, a partir de ahí vino todo un desarrollo de la construcción de instrumentos, de la laudería, que nosotros pues prácticamente no sabemos que se le debe a Pitágoras, ¿no? Entonces, pero Pitágoras, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por una cuestión de ociosidad, ¿no? Una cuestión de investigación, ¿no? Pitágoras hizo todo esto porque era una cuestión de encontrar una relación entre la armonía, todo ese cosmos, la armonía sonora y la armonía interior. Si una persona, vamos, si lo vemos desde otro punto de vista, si una persona no tiene una predisposición intelectual para entender las ideas que le permitan armonizar su mente con ese mundo de las ideas, sí lo puede hacer a través de la música, como lo hizo Orfeo. Precisamente regresamos al mito de Orfeo. Por eso decía al principio que la filosofía es lo que le da el poder al sabio, en sus palabras, de tener lo que es la lira de Orfeo. Y dentro de las hazañas más importantes de Orfeo fue domesticar al cancerbero. El cancerbero es la máxima expresión de la brutalidad animal. Cuando él, a través de la armonía de la música, logra domesticar esa brutalidad animal, quiere decir que canalizó toda esa parte negativa que para los griegos era muy importante, la racionalidad. Algo que nos saca de nuestra racionalidad es nuestra parte animal. Entonces, si a través de la música podemos armonizar esa parte animal que nos hace ser egoístas, miedosos, agresivos, ya vamos de gane, porque calmamos ese animal, lo dormimos como lo hizo Orfeo, y puede actuar la razón. Por eso comencé la clase con eso, con esa parte que es la filosofía, es lo que le da al poder del sabio el poder de la lira de Orfeo. Por eso esta parte armónica es tan importante para él, porque a través de la música él dijo, bueno, si empiezo a estudiar las relaciones matemáticas y puedo entender cómo se puede ir manifestando el sonido, entonces toda esa música perfecta me puede transportar al mundo de los dioses. Hace rato escuchamos algunos fragmentos donde decía que las almas se purifican en la luna, o incluso, vamos, ya ni siquiera pensar en llegar a los estadios más elevados, ¿no? Porque quiere tener estatus más perfecto en el alma. Pero si la música, decía Pitágoras, si yo puedo encontrar cómo el mundo se mueve a través de una música perfecta, puedo acceder allá. Quizá no a través de una manera racional, sino pararracional, a través de esa armonía del espíritu y del alma. Por eso apareció el concepto de música de las esferas.
porque era cómo se movían los cuerpos celestes en el cielo y producían música. El hombre que encuentre, bueno, el hombre o la mujer que encuentre la música de las esferas puede encontrar una puerta para encontrar la sabiduría divina. Por eso era tan importante la música de las esferas, por eso Kepler, siendo astrofísico, también encontró toda esta relación en Pitágoras y dijo, pues ¿por qué no hay que buscarla? La podemos buscar. ¿Quién quita? Y en una de esas, quizá en un rapto como los que tenía Orfeo, puede hacer encontrar la sabiduría. Entonces para él la música no era una cuestión de ocio, no era una cuestión de tratar de acomodar la música a las matemáticas, sino que él encontró relaciones matemáticas exactas y empezó a transportarlas a la música. Entonces, de ahí precisamente la situación es cómo la humanidad tiene la vertiente de cómo purificar el alma, cómo poder sumarnos a encontrar la perfección del cosmos, la perfección divina. Puede ser a través de la sabiduría, a través del estudio de la matemática y de la geometría, o bien a través de la música y a través de la ética en acción. Entonces, por eso señalaba que el famoso cuadribio corresponde a ese estudio. Se estudiaba aritmética, geometría, música. Entonces, dentro de eso era importante porque era una forma de cómo ir armonizando. Era, vamos, si no es lo tuyo por acá, sí puede ser lo tuyo por acá. Entonces, él por eso, digamos que dentro de esa concepción, no creo que la crítica que le hacía Heráclito no era del todo justa, ¿no? De que fueran únicamente eruditos los pitagóricos. Los pitagóricos era un estilo de vida, era una forma de entender al mundo, vivir en él, pero una forma a través de lo bello. De la armonía. De la armonía. Si nos damos cuenta, nuestro concepto de filosofía actual es más teórico. Es más teórico, no es tanto como un estilo de vida, ni es algo que tenga que ver con una estética permanente de la vida. Para ellos sí, para los pitagóricos sí tenía que ver todo esto. Entonces, había toda una concepción religiosa, sí la había, ¿no? De hecho, se presume que vino esa concepción de los sacerdotes egipcios, ¿no? De cómo enseñaban ellos, que era una cuestión ligada a la religión, pero no era limitativa. O sea, para ellos no era limitante la cuestión religiosa, era una vía. La música era otra vía, la ética era otra vía, y el conocimiento de la aritmética era otra vía, que era el conocimiento puro. Entonces, por ello es que cuando se hablaba de que eran cuando menos 10 años de mantener silencio, es que era una cuestión de tratar de entender todas las relaciones que había entre la geometría, entre la música, entre la matemática y entre lo demás, entre la ética y la filosofía. Todo ello era filosofía. Por eso es que Diógenes Laercio decía que entre los pitagóricos, Pitágoras, entre los presocráticos, Pitágoras al parecer fue el primero en ocupar el término de filósofo o amante del conocimiento, porque él decía, el hombre no es sabio, el único sabio es Dios, y él lo sabe todo. El hombre busca esa sabiduría, y ¿cómo la busca? A través de la armonía. ¿Y cómo busca la armonía? A través de la estética, a través de la ética, a través de la geometría, a través de las matemáticas. Si nos damos cuenta, en nuestro momento actual ocupa mucho de esto en la cuestión de la búsqueda de explicar la naturaleza y el mundo a través de las matemáticas. Se explica a través de teoremas, a través de ecuaciones, pero ¿qué pasa con lo demás? Existe una división entre lo que es el arte, entre lo que es la filosofía, entre lo que es la ciencia exacta. Para ellos no, para ellos era una unidad. Sí. Sí. Y de hecho así están, ¿no? Las dividimos con fines didácticos, pero se nos olvida, ¿no? Sí, se nos olvida que en el mundo todo se da de una manera ordenada. Entonces, por eso es que ahorita que estamos viendo a los pitagóricos, nos habíamos metido en eso, porque ahí habla de toda esta parte de la relación, y de hecho, lo que pasa es que yo cuando estudié música, nos daban parte de esto, pero como te lo dan dentro del ámbito de la música y de la estética, no entiendes cómo se articula con todo el sistema pitagórico, ¿no? Entonces te quedas con la idea de que Pitágoras era un músico y un matemático. Que tocaba ahí, ¿no? Ajá. Pero ya cuando lees todo el contexto de la filosofía, vas entendiendo más
¿Por qué se daba todo esto? Porque, de hecho, la escala, por ejemplo, la primera nota es la tónica, porque es lo que define el tono o la escala en la música. La segunda, pues de manera muy simple, la segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima y octava. Se nombra así por toda la relación de Pitágoras, ¿no? Que le asignaba un número. Pero también en la cuestión diatónica o de los medios tonos, también la cuestión de, bueno, cómo se nombraban las notas, tampoco es casual de que se le llame sol a la nota intermedia, porque esto tiene que ver también con una concepción pitagórica. Ahorita que venga Luis se las explico. Dentro de estas esferas que decía uno de los discípulos de Pitágoras, decía que dentro de todo el círculo de esferas celestes, la que estaba en medio era el sol. Y el sol tenía que ver con el número 5 y el 5 representaba la naturaleza humana. Entonces, no es casual tampoco que la nota sol sea la que esté en medio de la escala. Bueno, entonces a lo que llega regresar Luis, saluda a Marcelo, ¿no? Nos está viendo desde Argentina. Le mandamos un saludo a Marcelo, no Marcelo puede, Pérez, ¿no? Sí, Marcelo Alejandro Pérez. Bueno, hay muchas personas, ¿no? Pero Sí. está Pedro Miguel de Infante. También. Un saludo. Le mandamos un saludo a todos. Bueno, hay muchos, pero pues, en este caso, pues Marcelo está en Argentina, pues obviamente nunca va a poder venir hasta acá. Sí, me gustaría también que hablas de los tiempos, que no es lo mismo cuando es más. ¿Te acuerdas que hacías que no es lo mismo la música cuando tiene un ritmo más cerrado o un ritmo más abierto? ¿Te acuerdas de eso que lo mencionabas cuando vas? Sí, bueno, sí, ahorita como es que de aquí tengo esta parte, toda la parte de la tonalidad, los medios tonos. Eso sí, porque tiene que ver con el número, ¿no? Sí. Sí, y ahí tengo también lo de la música griega. Sí. Pues velo poniendo. Bueno, lo voy escuchando. Sí, en lo que vamos poniendo, sí. ¿no? Al fin, como haces música, pues. Esos son unos signos griegos. Ahorita lo que les voy a poner, que tienen que, obviamente ya son adaptaciones ya más modernas, pero para darnos una idea de cómo sonaba la música griega. Siempre que se habla de los griegos, recurrimos a los egipcios y hablamos de religión, siempre me viene a la mente la palabra místico, ¿no? Como en algún momento estuvieron muy unidas, ¿no? Sí. Esa contemplación y lo místico, y de repente se separaron. Cuando que es una actividad que son actividades que se complementan, ¿no? Sí, o sea, ellos no vieron realmente diferencia entre lo que era, pues es que ellos reconocían que había deidades, o sea, una armonía, una lógica en el mundo, entonces no lo negaban. O sea, tan es así que pues, la exactitud que hicieron las pirámides y después los griegos, también la exactitud que hicieron sus construcciones, pues tiene que ver, o sea, no es... Tiene que ver con la... Esa parte que dices de la mujer, sí, yo sé que simplemente en el aquí y ahora la forma de mirarnos las mujeres en cada generación es bien distinta, ¿no? Pero me quedé pensando, bueno, y entonces ¿de qué fue la idea que en los libros más importantes de la historia de la filosofía de Occidente no apareciera ninguna de ellas, ¿no? O sea, si no fue intencional, entonces ¿qué pasó? Pero bueno. Pero sí, supongo que la raíz de la Edad Media, ¿no? Que no les convenía. Pero, por ejemplo, Shirao no menciona ninguna en su introducción a la, ¿no? A ver, ¿de dónde viene? O sea, Shirao, o sea, realmente, pues, su cultura es europea. Pero entonces, fíjate, si ves lo que es la vida de los filósofos ilustres, sí menciona, creo que a 2 o 3 mujeres, Diógenes, en la historia. No sé, pero es que dice que ya ahorita... Sí, ya posterior, no, pues sí, ya ahí sí había intención, ¿no? Ya hay confabulación. Sí, hay complot. Un complot. Entonces, antes de Pitágoras, no existía, bueno, seguro debió haber existido algún método para intentar lograr armonía, pero hasta que él descubre, bueno, desarrolla este método, es cuando empieza realmente a representarse mejor los sonidos, a armonizarse mejor los sonidos,
para que se escuche algo bello. Sí, precisamente por eso quería escuchar parte de esto. Esos son himnos griegos. Si se dan cuenta, se escucha la melodía. Viene el acento del ritmo. Pero no hay mayores armonía. Te voy a subir un poquito. Okay. Va la melodía, pero no se oye dos o tres más notas que estén juntas. Sí. La armonía y la polifonía como la conocemos no estaba ahí. Entonces, ahí lo que se escucha son las voces para el unísono. Todas están cantando la misma nota. No es como en los coros que una canta una nota, otra y otra. Así era la música griega. No había el concepto de armonía como lo conocemos hoy día. Pero esto, aunque Pitágoras fue griego, todo esto lo empezó a desarrollar poco a poco. Y después se retomó en el Renacimiento aquí. Y bueno, en China había también música para mujeres, o sea, sí, instrumentos eran de mujeres y otros eran masculinos y femeninos, por toda esta teoría del yin y el yang. Para ellos era un complemento en la orquesta. Por ejemplo, las cuerdas eran instrumentos femeninos, los tambores eran instrumentos masculinos. Aquí de hecho, se dan cuenta en esta vasija, creo que son 2 hombres y una mujer, o sea, no estaba tampoco restringido, era una actividad más abierta. Pero en el teatro griego sí eran puros hombres, ¿no? Sí. Hasta, bueno, no había Sí, utilizaban máscaras y todo. Y de hecho, si lo vemos, suena oriental, o sea, no suena. Sí. Y es que es lógico, los griegos están en lo que actualmente es, toda esa parte, la influencia de la Turquía y toda esa parte, o sea, eran más orientales que occidentales. Por eso mucho de la filosofía del pensamiento griego clásico se entiende mejor viendo el pensamiento oriental que el occidental. O sea, por eso los conceptos, lo que les decía hace rato de los conceptos de la filosofía hindú, de lo que es la filosofía del Tao y del Dao, la armonía de los contrarios, mucho lo que manejaba Heráclito. Entonces, lo que pasa es que la filosofía actual hizo a un lado todo eso, lo pone como si hubiera sido originario de ellos. Como si fueran los únicos, ¿no? Cuando brevaron de tantas culturas. Así es. Entonces, ¿oímos otra o nos regresamos a o lo dejo de fondo? Y no se enojaron los dos. No. Bueno. Perfecto, está checando sobre los derechos de autor porque como entonces, si quisiéramos lucrar con esto. Bueno, entonces hablábamos de que justamente a partir de que se empiezan a encontrar relaciones o que las empieza a encontrar las relaciones entre los sonidos, Pitágoras empieza a hacer estos desarrollos, ¿no? 3 medios a la 12ª potencia, entre 2 a la 1 da esta cantidad. Estos ya fueron desarrollos teóricos donde Pitágoras empezó a ver cómo si de manera natural dividía la tabla, la podía dividir en relaciones exactas para encontrar las notas. Fue lo que empezó a hacer. Entonces, esto fue precisamente lo que dio la posibilidad de hacer los instrumentos ya con el brazo, por ejemplo, como la guitarra, como el violín, como lo veíamos. Y se empezó a ver cómo se podía manejar esto ya de una manera que se podía generar armonía. La guitarra, por ejemplo, da la posibilidad de crear acordes. Son 2 o más notas. Entonces, ¿Desarrollaron instrumentos los pitagóricos?
Pues ¿O se quedó nada más en un planteamiento teórico? no se han encontrado, ¿eh? O sea, lo que sí se ha encontrado es la referencia a esto de cómo puso la cuerda en la tabla. Ajá, ajá. O sea, pero no... Así que encontremos instrumentos pitagóricos, no hay referencia. Pero supongo que debió haber, o sea, Sí, sino como como Para enseñaban, ¿no? practicarlo, sí. O sea, tendría que haber hecho o sea, una lira, o sea, o algo así, Sí. ya estar adaptada para lo que decía. Es que sí quiero que menciones, porque ya nos quedan 20 minutos, Sí, pues, sí. del ritmo, o sea, cómo van manejando el tiempo, porque ahí tiene que ver el número, ¿no? Sí. Entonces, sí debió haber, obviamente esos son instrumentos de madera, entonces obviamente la madera cuánto puede aguantar. Entonces no creo que exista actualmente. Los egipcios tenían algo que se llamaba sistro. El sistro es como lo que se oyó, es como una sonaja. Ajá, sí, con una Un sonaja pandero, más bien Ajá. sería el sonido del pandero. que tiene costas de metal. Esos sí han sobrevivido porque era de metal. Entonces le hacen así. Y tenía una escultura con Isis con un sistro, pero no me acuerdo dónde está. Para que lo vean, o sea, es como una U. Tiene su mango. O sea, la U, en medio está el mango para que lo agarre. Y en medio de la U hay 3 palitos que tiene pues los cascabeles, los platillitos. Y ya le hacían así. A veces era realmente más bien caracoles también. Le hacían caracoles, le ponían semillitas también. O sea, entonces, yo no me acuerdo dónde está el sistro. Bueno, esto es lo que nosotros habíamos estado escuchando. Ellos lo tocaban en modos. Está el modo mixolidio, lidio, frigio, dórico, hipolidio, hipofrigio e ¿Eso no hipodórico. puede ser más bien No, bueno, ahora sí que no me alcanzo. esto fue una relación que no hizo Pitágoras, pero esto lo hizo Ptolomeo. Y la relación que tienen con los planetas y con los signos que maneja cada planeta. Esto fue la relación que hizo Ptolomeo. Entonces, todo esto tenía un contenido simbólico, ritual, donde si se tocaba la música de tal o cual forma, tenía que ver con esto. Ahora, por ejemplo, estos son la altura o la afinación de las notas. En la cuestión del ritmo, normalmente, si nosotros vemos la forma de cómo explicaban el mundo los pitagóricos y los presocráticos, hablaban casi siempre de los 4 elementos, que era la base del mundo. Entonces, el número 4 era la base de la pirámide pitagórica, la base del tetraquis. Entonces, si nosotros vemos la condición rítmica de la mayoría de la música, está en 4 cuartos, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Entonces, ese es por ejemplo, ahora actualmente como se marca en la cuestión de la música es 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4. La música que estamos escuchando estaba en 4 cuartos. Ese es el ritmo natural que sigue casi toda la música. Si vemos esta concepción, ¿cómo la explicarían los pitagóricos? Dirían que es la base más sólida para establecer el ritmo. ¿Cómo se establece el ritmo? Si se acuerdan, creo que fue hace como 4 clases, habíamos visto precisamente lo que había puesto Aristóteles en la metafísica, lo que es la oposición, lo que es el uno y el múltiple, lo que es lo cuadrado y lo oblongo, que eso era como explicaban los pitagóricos el mundo. Para ellos, el mundo se explicaba no solamente de manera matemática, sino geométrica y también rítmica. El ritmo de 4 cuartos era una forma de cómo se interpretaban los signos, porque era lo que tenía que ver con el mundo, con la explicación del mundo. Las notas tenían que ver justamente con esos modos, y el modo mixolidio y el lidio tenían que ver, por ejemplo, con esos planetas y con esos signos. Esto es la explicación que dio Ptolomeo, esto no lo dio Pitágoras. Ahora vamos a ver ya físicamente cómo eran las notas, para entender cuáles eran los modos.
Aquí, creo que aquí traigo el pentagrama, como estaba. Y en ese pentagrama se ve que es es la misma nota. O sea, bueno, aquí, vamos a ver, precisamente para... Esto es un cuadro muy simple, pero por ejemplo los elementos originarios de la física o de la naturaleza, si nos vamos a los pitagóricos sería el número. La verdadera esencia de la naturaleza está en los números. Y aquí está como tales de Mileto decía que el agua, Anaximandro el apeiron, o lo indeterminado, Anaxímenes el aire, Heráclito el logos, Parménides el ser, Empedocles la tierra, agua, viento y fuego, Anaxágoras el nous o la mente y Demócrito el átomo. Si nos vamos aquí a lo que es de Pitágoras, si Pitágoras pensaba que la esencia o el origen de la naturaleza era el número, los números tenían que representar el misterio de la creación o representarlo, porque vamos, muchos de los rituales griegos representaban el misterio de cómo se había creado el mundo o cómo se daba el mundo en algunas relaciones. Entonces la música tenía un sentido, tenía que ser, por ejemplo, los himnos, aquí no se escuchaban en variaciones de 3/4, es 1, 2, 3, como un vals, 1, 2, 3. Por ejemplo, de los que estudiaron estas relaciones fue Strauss, y Strauss lo que quiso hacer con el vals era recrear la música de las esferas. Por eso lo hizo en 3/4, que es la representación no de la naturaleza sino del mundo divino, y la forma de bailar el vals era representar las órbitas de los planetas. Entonces, se supone que el hombre es el planeta y la mujer la luna. Oh. Entonces por eso van dando vueltas en lo que están dando. Una vuelta más amplia. Ajá, una elipse. Ajá. Y siempre la pareja principal está en el centro que representa el sol. Entonces, esos son representaciones simbólicas que se han venido a dar después de toda esta representación numérica y la representación de la música de las esferas. Por eso la cuestión rítmica tiene que ver también con esto. Es música, la gran mayoría de la música se hace en intervalos de primera, cuarta y quinta, que era do, fa y sol, y en ritmos de 4/4. Eso fue lo que encontró Pitágoras de manera natural, y es lo que ha venido reproduciendo la música durante siglos. Y es la música que curiosamente es la que más asimila a la gente. Entonces, ¿cómo fue que lo encontró? Fue a través de la música. ¿Para qué lo buscó? Fue precisamente para generar armonía en las personas y para poder acceder a ese mundo de los números, lo que diría Platón el topos uranos, o el mundo de las ideas, que nosotros actualmente lo estamos ocupando. Bueno, hay gente, no nosotros, gente que se dedica a lucrar con esto, hacer música popular, música pegajosa, sí, pero porque es una forma natural de cómo las personas pueden identificarse con esa música. Entonces, esto es interesante ver cómo todo este desarrollo, pues vamos, aunque tiene siglos, se ha venido dando todavía. Ahora vamos aquí, hablando ya de lo que es la música de las esferas. Aquí ya viene propiamente ya toda la relación entre las matemáticas, las esferas y lo que son los tonos musicales. Hace ratito estábamos hablando de que está do, re, mi, fa, sol, como la quinta nota. Pero la quinta nota, si nos vamos hasta do, re, mi, fa, sol, la, si, do, resulta que el sol, la nota sol está en medio de la escala musical. Si vemos esta cuestión, tiene una representación simbólica para los pitagóricos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, prácticamente la mitad andaría entre fa y el sol, pero da un medio tono. El tono más cercano completo es la nota de sol. Que se le haya nombrado sol tiene una relación, se supone, con un himno de la Edad Media, pero de manera simbólica se piensa que no es gratuito o no es casual de que se le llame sol, porque para el sistema pitagórico el sol estaba a la mitad de la escala planetaria. Entonces, que todo esto representara de
notas o tonos en los cuales se movía la música de las esferas, es lo que tiene que ver. ¿Se acuerdan que cuando vimos la música de la NASA, se encontró que la nota en la cual vibraba el planeta Tierra era la nota de Fa? Uh-huh. El planeta Marte vibra en la nota de Re. Uh-huh. Entonces, también, vamos, no se sabe si es empírico o a qué se deba, pero por ejemplo los himnos del Rig Veda, que es el himno, es el libro religioso más antiguo de la India, dice que para los dioses se tienen que hacer las notas en Re, para la tierra, la diosa de la tierra estaba en Fa. O sea, no sabe si fue empírico, si llegaron a lo mismo, si fueron... O Pitágoras lo sacó de ellos. O También Pitágoras fue allá, o sea, no lo sabemos. Hay muchos huecos en la historia, pero de que está así descrito en el Rig Veda, así está. El Rig Veda son himnos a los dioses. Entonces, aquí en este libro de música de las esferas, aquí está esto, que es lo que platicamos, ¿no? Y ver las cosas hacia arriba, hacia una escala más grande, hacia una escala muy pequeña funciona Sí. lo mismo. Sí, porque ¿qué es lo que dice, qué es lo que decía Pitágoras? Por eso lo que leí al principio, un alma armonizada es feliz. Si nosotros dentro de nuestro cuerpo se reproducen relaciones con lo macro y con lo micro, mira, mucho de esto actualmente se ha venido estudiando, pero se ve mucho no como filosofía, sino como la parte de la religión de Pitágoras, del círculo místico de Pitágoras. No se ve como filosofía, pero tiene que ver con toda esta cuestión, porque ellos pensaban que los órganos tenían una correspondencia con los astros. Entonces, una nota tenía una correspondencia con el órgano y con los astros. Entonces, si por ejemplo el corazón estaba regido por el sol, la armonía del cuerpo también tenía una correspondencia con las notas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando una persona estaba enferma? Inducían cierto tipo de música y cierto tipo de notas para inducir armonía en el cuerpo y en el alma. Esto en la actualidad no se ve de una manera muy seria, se ven como terapias alternativas y todo esto que tú quieras, pero para los pitagóricos era parte de un sistema ordenado, porque ellos decían el cuerpo tiene que ver con lo demás arriba. Si tú ves, por ejemplo, esto en Egipto, ¿cómo se veía? En Egipto tenían un libro que se llamaba la Tabla Esmeralda, que la había escrito el dios Tot, que es el dios de la sabiduría, y eso se conoce como el Kybalión. El Kybalión tiene varios conceptos, pero uno de ellos tiene que ver con esto, dice como es arriba es abajo. Entonces, si el cosmos es un todo ordenado y un todo armónico, el microcosmos, que es el ser humano, Es igual. No hay gran ciencia en eso. Nosotros somos naturaleza, ¿no? Si nosotros estamos hechos dentro de un sistema micro y macro, es obvio que tenemos que corresponder a esa lógica. O sea, no es que nosotros seamos un punto y aparte, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ese libro es lo que dice, así como es arriba es abajo. Entonces, precisamente por eso en la cuestión numérica y en la cuestión armónica, decían los pitagóricos, bueno, si lo que va ordenando al mundo, por ejemplo, son los 4 elementos, a nosotros nos puede ordenar el ritmo en 4 cuartos, y nos puede ordenar la armonía de acuerdo a estas notas, ¿no? Por ejemplo, era lo que veíamos, ¿no? El unísono, la octava es la segunda, 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, y eso es como se van armando la armonía en la construcción de los instrumentos. Entonces, todo eso era un solo contexto. Nosotros lo hemos separado en la actualidad, pero para un pitagórico era un sistema perfectamente ordenado. La armonía de las esferas, la armonía del hombre, la música, y todo eso tenía que ver con una relación ética y una relación de sabiduría y eso con las matemáticas y la geometría. Entonces, esto, por eso comentaba, Pitágoras no fue el único que lo vio, por eso decía Ptolomeo, fue el que hizo ese círculo para ver cómo se articulaban
los signos y los planetas con las escalas griegas. Ujú. Entonces, para ellos de alguna manera los griegos no era que estuvieran experimentando con muchas escalas y muchos tonos, era más bien una sola forma de ver esto, y ya con esa escala se tocaba de maneras distintas y era lo que daba los tonos. La música que escuchamos se oye distinta porque está tocada en tonos distintos. Es la misma escala. No es que de repente sea do sostenido, fa bemol, no, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero se toca de manera distinta. Entonces eso es lo que le llamaban los modos. Por eso mucha música griega puede sonar muy parecida, pero la cuestión era la intención con la que se tocaba y la cuestión era también qué simbolizaba, ¿no? Para todo eso. No sé si quieren seguir viendo más de esto o hay alguna duda. Pues 22:41. Yo creo que sí hay muchas dudas, pero yo diría que mejor lo seguimos viendo en la próxima Okay. clase, ¿no? Sí, porque Porque además es muy amplio. sí es muy amplio. Ajá. Incluso esto que habíamos visto Ajá. tiene que ver con este círculo. Ajá. Sí, pero ya quedan 5 minutos, pero Sí. ya no tiene que Sí, ver. no. Esto nada más se los muestro ahorita. Ajá. Esto es lo que se le llama el círculo de quintas. Ajá. Es justamente eso que vio Pitágoras, se ve de manera circular ya en la música. Es una cuestión que para poder aprender la música generalmente se estudia en círculos y estas relaciones son de quinta, es lo que había encontrado Pitágoras al momento de hacer la escala. Entonces, pues, haz de cuenta de manera, la teoría musical se encuentra así, pero pues vamos, muchas veces no sabes que todo el antecedente de esto está en Pitágoras y que el antecedente de esto es matemático, ¿no? que es algo que muchas veces la gente piensa que el arte no tiene nada que ver con las matemáticas. Sí, no, es al revés. Es al revés, sí. Sí. Por ejemplo, en tu experiencia, una melodía se puede representar en una obra arquitectónica. Sí, mira, de Ah, hecho, sí, seguro. sí, mira, de hecho te voy a platicar así muy rápido de dos cosas. Hablando otra vez de los egipcios, no se ha encontrado ese monumento, pero creo que me parece que era no sé si fue, No fue por la pregunta. Sí, pero dices nada más. sí me parece que fue Heródoto, pero te lo investigo bien para el otro, que hablaba de cómo había esos de los, ¿cómo se llaman estos? Los que son los Obeliscos. un obelisco. Sí, pero están lo que es más conocido son las estatuas que están en Abu Simbel, que eran unos como faraones, pero bueno, se supone que eran los guardianes, y también los obeliscos que dice, cuando salía el sol, las primeras rayos del sol pasaban por ese obelisco o por los guardianes de Abu Simbel y empezaba a oírse un silbido, o sea, empezaba y así como un silbato. Pero ya cuando subía más el sol, o sea, exactamente, por eso decía que estaba muy, muy bien lo que era la arquitectura con la astronomía, porque cuando estaba en un exacto La posición, posición exacta, ese silbido que era como un silbato, o sea, es como para despertarte, pero decían que empezaba como un mar, empezaba y entonces empezaba después a ser era agudo, pero ya al final se oía bonito. Sería así como una melodía. Entonces no saben, o sea, eso lo dice Heródoto, un historiador griego. Pero ¿cómo funcionaba? O sea, es que no saben, era con la luz, o sea, tenía que ver con la luz y la posición del sol. O sea, entonces no saben cómo lo lograban, pero de que existen esos vestigios de que silbaban, hay ¿cómo se llama? Un guardián de Abu Simbel que lo tienen, pero ya no funciona. O sea, obviamente como llegó Napoleón y lo rompieron y todo, o sea, ya lo descompuso. Bueno, en teoría lo que se han encontrado en otros templos tiene que ver con las gemas, con estas gemas, porque lo que decían es que donde estaba pues no el alma, sino un fragmento de la deidad en la escultura eran las gemas. También aquí en la cultura precolombina, también si te das cuenta había por ejemplo obsidianas o había gemas de distintos colores,
que cuando llegaba a cierta hora del día pegaba la luz en esa gema y se supone que es cuando bajaba el dios y pues se posaba en la escultura, era cuando tenían que ir a orar. Entonces se entendería que toda esa relación entre el sol, la luz, tenía que ver con ciertas gemas. Lo que no se ha encontrado es cuál de ellas vibraba y por qué vibraba, porque se supone que vibraba y hacía como una caja de resonancia. Te digo, eso es muy interesante y en la actualidad quien lo está haciendo, mira, yo vi, eso está en YouTube, un arquitecto croata con la marea del mar, hizo unas entradas en una casa, entonces avienta el aire, la marea, y es como un órgano, se oye distintos tonos cuando sube y baja la marea. Entonces, sí ha habido ejemplos de eso, o sea, lo que pasa es que no ha sido muy estudiado, pero sí, vamos, todo este concepto de la música de las esferas, la armonía del cuerpo y todo esto, cayó en desuso porque entramos en todo este siglo de la razón. Cuando fue todo lo de la cuestión de los enciclopedistas y luego el positivismo, ya todo que tenía que ser científico, mucho de esa parte mística y de... Sí, se perdió. Se dejó de estudiar. Pero sí, en la actualidad, ahorita que están retomando cosas, digo que sí, yo he visto a mí me gustó lo que decía hizo este arquitecto croata, porque sí entra la marea, avienta el aire, y hay toda una explosión como de un órgano, pero ya en la arquitectura eso es muy bonita ahí. Pero sí, sí, la otra clase lo seguimos viendo, seguimos a partir de los modos, para ver cómo todo esto lo veía ya. Ponemos los círculos, porque en los círculos, en el centro del universo no estaba la Tierra para los pitagóricos, estaba el fuego y estaba el trono de Zeus, estaba una infratierra, una tierra negativa, después estaba la Tierra, luego la Luna y luego el Sol. Y en el Sol es donde estaba el ser humano y estaba la nota de Sol. Pero eso No, pues es sumamente interesante. Sí, esto es, o sea, realmente Pitágoras no le han hecho la justicia que debe, se tiene que profundizar y lamentablemente tampoco puedes entender a Pitágoras si no ves a los egipcios, si no ves el entorno simbólico que tenían todas esas culturas, porque eso no lo entiendes. O sea, tienes que verlo como ellos lo veían para poderlo comprender. Claro. Sí. Ajá. No, pues muy interesante. Sí. Eso que dices de la ciencia y el positivismo, pues hay que checarlo, porque incluso en la Ley de Educación de la Ciudad de México, la nueva, lo mencionan 1000 veces. La educación, ciencia y tecnología, ¿no? Educación, ciencia y tecnología, y lo demás, o sea, Sí, y en 2 artículos mencionan, y las humanidades, así como de pasadita, ¿no? Así como, pues por no dejar, ¿no? Sí,